Estamos en esta cuarta entrevista a candidatos políticos, en este caso con Jorge Difonso, candidato a diputado nacional por Provincias Unidas en el Frente Defendamos Mendoza. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Valentina? Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte acá. Hace un montón que veníamos hablando para poder juntarnos. Tenés la agenda muy ocupada. Bueno, estamos tratando de cumplir con todas las invitaciones y la verdad que quería estar presente y bueno, es un gusto estar hoy acá. Bueno, gracias por venir a Vid Mortales. Ya has estado en otros programas con Ceci Soler también. Sí. ¿Y qué tal? ¿Te gusta Vid Mortales? ¿Escuchás Vid Mortales? Bien. Lo sigo de vez en cuando puedo, ¿no? Bueno, recién me contabas, venías con calor porque estabas en una marcha. Sí, estuvimos acompañando a los empleados públicos de Mendoza que se están manifestando en la legislatura provincial por el tema de la reforma del estatuto que quiere hacer el gobernador Cornejo. La verdad que es un día muy difícil para todos los mendocinos porque no es solo algo que vaya a impactar en el empleado público. Creo que termina impactando en todos los mendocinos porque se resienten los servicios de la provincia. Un gobernador que bajo el pretexto de una modernización quiere manipular los ingresos al Estado con la excusa de reformas novedosas, lo único que hace es resentir el funcionamiento del Estado. Creo que el gobernador Cornejo no está cuidando a quienes nos educan, a nuestros hijos, a quienes nos brindan seguridad en la calle, a quienes nos brindaron y nos brindan salud. Y así creo que si los resiente a ellos, termina perjudicando a toda la familia que necesita seguridad, que necesita tener una buena educación o un acceso importante a la salud pública, ¿no? Podemos repasar un poco de qué trata este estatuto, como para que la gente por ahí, viste, hay personas que todavía no están al tanto de las cosas, detalles jurídicos. Básicamente como que flexibiliza la situación del empleado público de Mendoza. Le quita alguna estabilidad que tiene por la Constitución y permite modificar su situación de planta permanente por temporario y también manipula todo lo que son los ingresos, que deberían ser por concurso al Estado, pero evidentemente con los temporarios que plantea en un capítulo especial del proyecto, lo que hace es poner a la gente que él quiera, manipular el Estado, y es propio de un modelo que él ha instalado en la provincia de Mendoza, que es una provincia feudal, que maneja el poder legislativo, que maneja el poder judicial, que maneja los organismos de control, como es el Tribunal de Cuentas, una manipulación de la opinión pública con medios masivos de comunicación, con grandes pautas. Y por otro lado, vemos que toda esa acumulación de poder que ha construido Cornejo alrededor de él no se ve en la calle en una mejora de la calidad del servicio para el habitante de Mendoza. La calidad de vida de los mendocinos se ha ido deteriorando últimamente y creemos que estos 10 años del mando, digamos, por así decirlo, de Cornejo en Mendoza han sido decadentes. Mendoza está muy mal y creemos que hace falta generar un espacio para reconstruirla. Por eso y a partir de esa realidad es que surge Defendamos Mendoza y en el marco de Provincias Unidas, que es un espacio que construyeron distintos gobernadores de provincias que se han plantado ante la nación para defender sus derechos y de las personas que viven en ellas. Yo recuerdo siempre de más chico en la escuela, en historia, en la materia de historia, las disputas entre unitarios y federales. Siempre como provinciano, como mendocino, me sentí un federal, ¿no? Y que veía que los federales ganaban las batallas, pero los unitarios culturalmente siempre gobernaban el país. Y hoy en la Argentina se habla de una grieta, entre comillas, entre Cristina y Milei, por ejemplo, y la verdad es que no creo que sea esa la grieta. Creo que los dos espacios masivos, digamos, recurren y se referencian con posiciones unitarias, tanto uno como el otro, y que la verdadera diferencia que marca la calidad de vida de los mendocinos en este caso es los unitarios y los federales. ¿Qué le quita Nación a Mendoza? ¿Qué deja de llegar a Mendoza porque se lo queda Nación? ¿Y por qué se lo queda Nación?
por personas como Cornejo, que no defienden a sus comprovincianos, que se arrodilla ante el poder nacional y que le entrega cuestiones que son innegociables para los mendocinos. Hace poco se votó una posibilidad de recibir una deuda que tiene Nación con provincia respecto de los ATN que han enviado, y lamentablemente los representantes de Cornejo facilitaron de que el gobierno nacional no envíe esos fondos a Mendoza. Fondos que podrían haber sido para hospitales, para ambulancias, para mejorar el sueldo de los policías, de los maestros, y la verdad es que, o para intervenir en nuestra economía regional, que está muy mal, que no tiene rentabilidad. Son fondos que son de los mendocinos, pero que el gobernador, para arreglar una lista política, se lo entregó al presidente, y así estamos en Mendoza, ¿no? Claro, sí. Te iba a preguntar, ¿qué opinabas sobre esta alianza de Cambia Mendoza con La Libertad Avanza? Pero ya me respondiste. Mira, además de lo que te dije, me pareció rara, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Me parece que es muy especulativa, puramente electoral, que no tiene coherencia por lo que expresan, y además creo que a Mendoza no le hace bien, porque Mendoza tendría que tener su propia identidad federal en defensa de sus recursos. ¿Sabes qué? Quiero charlar con vos, con alguien que ya lleva tantos años en política, y cuando empezaste a hablar, que dijiste, de chico yo veía a los unitarios y los federales, cuando leo un poco sobre tu historia política, que ya llevas muchos años trabajando en la política, una de las cosas que salían, las notas, etcétera, era hace varios años ya, que vos te cuestionabas por qué algunos temas provinciales terminaban como fuera de foco por cuestiones nacionales, y así es como en su momento, digamos hace unos años atrás, vos formás la Unión Mendocina. Sí, es que Defendamos Mendoza y Provincias Unidas es como una evolución de la Unión Mendocina, que surge con los mismos pilares, digamos. El mendocinismo, tratar de juntarnos más allá de nuestras diferencias para priorizar Mendoza. Y bueno, la Unión Mendocina tuvo sus aciertos y sus errores. Lo que pretendemos ahora, desde Defendamos Mendoza en Provincias Unidas, es mejorar eso que pasó con la Unión Mendocina. No cometer los errores, pero sí garantizarle a los mendocinos que tienen un espacio 100% mendocino, que es un espacio que no tenían antes, y que es importante que tengan una alternativa, una opción a la polarización que se pretende hacer desde el gobierno y desde el peronismo. O sea, si estamos mal y tenemos un problema con la actualidad de la gestión, no podemos volver atrás con lo que pasó, porque fue un modelo que también la misma gente lo dejó como que ya estaba superado. Me parece que si no estás de acuerdo con esto, tenés que pensar en algo que mejore lo que está y no volver a los mismos errores de atrás. Sí, ¿sabes lo que creo que también pasa? Es un poco agotador para el ciudadano estar cambiando constantemente de modelos. Creo que la crítica, que lo vengo escuchando hace años a diferentes amigos, familiares, gente de diferentes entornos, es: el problema de Argentina es que cambian los gobiernos y cambia todo, cambia la forma de hacer economía, cambia las relaciones internacionales, cambia todo, entonces como que construyen un montón, se rompen un montón de cosas. Coincido 100%, Valentina, porque vos no podés pasar de un extremo al otro. Es decir, deberíamos tener una línea de política de Estado que se denomina con cosas que, si están bien, se mantengan, y lo que haya que cambiar hay que modificarlo. Para eso son las elecciones, las renovaciones tanto ejecutivas como legislativas. Pero a ver, no podés pasar de un extremo de decir, cuando estaba el kirchnerismo había un montón de ñoquis en vialidad, y hoy sacar todo eso y ni siquiera ir a tapar un pozo. Hoy pasa lo que está pasando hoy con nuestras rutas, que no se puede andar porque no hay mantenimiento. Eso implica que hay más accidentes, más inseguridad, menos conectividad. O sea, no puedes ir de un extremo al otro. Lo ideal sería una cuestión intermedia que tenga... A ver, un primer ministro alemán, de apellido Brandt, decía siempre una cosa que me quedó grabada: tanto mercado como sea posible, y tanto Estado como sea necesario. Es decir, no pasarnos de un extremo al otro, porque los extremos me parece que de por sí no son buenos.
Creo que hay que tener un término medio, razonable, para que las cosas funcionen. Si no, es muy difícil manejarse con los extremos. Sí, coincido en lo que decís sobre los extremos. Yo lo que quiero charlar con vos también es, mira, ahora se vienen las elecciones y hay un grupo grande de personas que en Mendoza votaron a Milei y por ahí hacen una apuesta. Creo que Milei todavía está en una etapa en la que está diciendo, bueno, miren, yo no puedo terminar de concretar todo lo que tengo que me comprometí, porque necesito el apoyo de las cámaras y necesito que ustedes, ciudadanos, nos apoyen, que las cámaras se formen por nuevos diputados, etcétera, legisladores de La Libertad Avanza. Entonces hay una parte que el ciudadano entiende que es, si el país llega a fracasar, va a ser culpa de que no votamos bien y no acompañamos el proyecto prometedor. ¿Por qué te lo digo así? Yo te digo como que mucho lo que se siente y también lo que se percibe afuera. Es obvio que está el grupo de gente enojada, que dice tanto político, digo, peronismo, etcétera, la oposición, etcétera. Y también están las personas que tal vez no tienen una posición política fuerte, pero votaron a Milei y están como, bueno, pero tengo que ir a votar y apoyar al gobierno nacional, porque si no, si el país fracasa, va a ser culpa nuestra, ¿entendés? Entiendo el planteo y también lo he escuchado y lo he conversado en distintas reuniones que uno tiene en toda la provincia. Creo que en todos los gobiernos siempre trata de tener un relato para conseguir votos. Creo yo que la ciudadanía ha hecho un gran esfuerzo en estos 2 años, donde se ha esforzado mucho en lo económico y demás, por lo que pidió el presidente electo, que planteó esta situación. Ahora, creo yo que todo ese esfuerzo no puede quedar en una desesperanza o en un fracaso. Tiene que quedar en algo que lo mejore. No podemos volver atrás. Tampoco podemos seguir con algunas medidas que entiendo le están haciendo muy mal al país, sino que tienen que tener lo que hablábamos recién, un equilibrio. Nuestro espacio no pretende andar con un bidón de nafta incendiando, que se incendie el país, porque entre más mal, más posibilidades por ser opositores, no. Pero sí creemos en que nuestras propuestas de la construcción de un Estado más federal para mejorar a la gente que vive en el interior profundo de la Argentina, como somos los mendocinos, realmente tiene que ser superador a lo que está. Que ese esfuerzo que se ha hecho no caiga en saco roto, que no haya sido en vano, pero que tampoco volvamos para atrás, pero sí algunas cosas hay que corregir. En defensa de Mendoza, por supuesto, con herramientas democráticas que se discuten en el Congreso, que se discuten en las legislaturas, en el marco del Estado representativo y republicano que tenemos. Y en este punto creo que los mendocinos estamos llamados a participar de esta discusión. Cuando formamos la Argentina, fue la provincia unida del Río de la Plata con todo el país. Hoy nosotros tratamos de reeditar que las provincias unidas puedan recuperar los derechos para las personas que viven en ellas y no que sean ciudadanos de segunda por vivir a 1000 kilómetros de la ciudad capital. Eso impacta en nuestro bolsillo, en nuestra atención médica, en nuestro servicio de seguridad, en nuestra educación. Esas diferencias tenemos que acortarlas. Por eso nuestra visión, nuestro planteo para pedir el voto va por ahí. El gobierno quizá encuentra decir, bueno, pero todavía no damos, denos el apoyo, ¿por qué no? Yo creo que el gobierno ha tenido de entrada el apoyo, no solo de los legisladores, sino de toda la ciudadanía para hacer las medidas. Se ha ajustado el cinturón y ha hecho un esfuerzo grande. Sería muy duro que ese esfuerzo caiga en una desesperanza o en un fracaso. Que sirva para lo que viene, pero que no volvamos atrás. ¿Cómo mejoraríamos el empleo en Mendoza, el empleo en blanco? El empleo en blanco es fundamental que se mejore. Hoy tenemos mucha marginalidad porque estamos llenos de impuestos, Valentina. Estamos llenos de impuestos. Un argentino de media, sea la actividad que sea, está pagando entre un 40 y un 55% de impuestos en cualquier actividad. Vamos por distintas actividades. Un emprendedor que tiene un negocio gastronómico. Una señora que vive en Salto de la Rosa, en San Rafael, y tiene con su familia un emprendimiento gastronómico. De comer, va a estar sobre una ruta para la gente a comer. Paga 1.200.000 de luz. De ese 1.200.000, el 40% son impuestos.
entre el 21 y 27 de IVA a nivel nacional, el 9% a nivel provincial y el 9% más a nivel del impuesto a la luz, a la energía, desde el gobierno municipal. 40% de impuestos que paga, no es por el consumo de la energía o por el transporte de la energía para llegar a su establecimiento, es por el impuesto que le pone el gobierno. Eso es inviable. Esa familia tiene que pensar a fin de mes, o paga el alquiler, o saca un empleado, o paga la luz. Vamos a otra actividad, un pozo eléctrico para sacar agua en una finca para regar en verano. Le llega 6 millones de pesos para pagar, para poder regar su finca y producir alimentos. Y que después esos alimentos los tiene que comercializar y vender. Después va a entregar su finca y resulta que a entregar su uva que ha producido en su finca y resulta que el valor es el 60% de lo que valió el año pasado. Pero sus insumos han crecido, o sea, se fundió. Está pensando que el año que viene no va a poder trabajar su finca. Eso está pasando hoy en Mendoza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar el empleo en blanco? Bajar la presión impositiva. Asegurar que no tengamos más pérdida de empleo. Ha bajado el empleo formal en Mendoza y en la Argentina. ¿Por qué? Porque el que tiene que tomar decisiones, si está lleno de impuestos distorsivos, como el impuesto al cheque, por ejemplo, que se lo queda a toda la nación, o los ingresos brutos, que va a toda la provincia, esos impuestos lo obligan a pensar en ver cómo hace para no pagar tanto, para que sea rentable su actividad. Y eso lo lleva a que sean actividades que ganen informalidad. Y eso impacta en la seguridad social del trabajador y en la ganancia o en la competitividad que tenga el que produce. Mirá, tenemos que estar alineados con la carga impositiva que tienen nuestros competidores. Mirá los chilenos que venden vino. No sé si sabías que entró vino chileno a Mendoza. Sí. A granel y lo embotellaron acá. A un mendocino que metan un vino de otro lado para embotellarlo acá. Ese es el colmo. ¿Pero por qué pasan esas cosas? Porque ellos tienen menos carga impositiva. Están grabados en un 15, un 20% su actividad. Acá está grabada al 50, 55. El productor, el bodeguero, el industrial, con el tomate, con el zapallo, con el durazno, no puede competir contra ese productor de otro país. Primero que nada, lo que debería haber para que exista libre mercado, tienen que alinear y que sea igualdad de oportunidades. Yo puedo competir con quien es igual que yo. No puedo competir con una persona que tiene mayores beneficios que yo. Entonces, digo, hablamos de la economía de mercado, bien, entre iguales. Y si no, vamos a los ejemplos de otros países que no son comunistas o socialistas. Por ejemplo, Estados Unidos. Y Estados Unidos establece un sistema de aranceles para proteger a sus productores porque dan empleo en su país, para proteger a sus industriales porque dan empleo en su país, para protegerlos de que invadan productos de otros lados sin garantizar que tengamos un ecosistema económico que funcione en nuestra economía, en nuestro país. Claro, sí, he escuchado también que en algunos medios como, del método Rebord, etcétera, por ahí dicen Trump es cuca porque es proteccionista hacia adentro, pero hacia afuera... Y afuera liberal. Exacto. Bueno, tiene que haber... hay medidas concretas, o sos o no sos. Mirá, caso concreto. Una fábrica que produce hojalata en Mendoza. Estamos hablando de Mendoza, he estado hace 12 días ahí. Echó a todo su personal. Porque es la que hace las latas para envasar el durazno y venderlo. Sí. Entró esa lata de Perú a menos de la mitad del precio y le daba facilidad para pagar en 4 meses. El que lo usaba, evidentemente, lo prefirió, esa importada a la nacional. Claro, lo que te dice el presidente es, bueno, reducí costos si querés competir con... ¿Y cómo hago para reducir costos con la carga impositiva que tengo? Esa es la pregunta. ¿Por qué reduciría costos esa industria, esa fábrica, si le baja el 50% de los impuestos? Ahí también compite. Bueno, y él te dice, el presidente te va a decir, bueno, hay que desregular la economía, necesito que me acompañen en todas las cámaras. Sí, pero él podría, con la ley base, podría haber hecho una reforma impositiva mucho más fuerte de la que hizo, bajando los impuestos. Me parece a mí. A ver, la emisión monetaria.
Todos creíamos que se iba a parar la emisión monetaria y no se paró la emisión monetaria. Todos creíamos que a lo mejor se cerraba el Banco Central y no se cerró el Banco Central. Todos creíamos que íbamos a dolarizar la economía y no se dolarizó la economía. Pero para, Jorge, ¿vos de verdad lo creías vos? Son propuestas de campaña. No, pero... Mucha gente que yo escuché, Valentina... Seamos honestos. Por ejemplo, yo... Está todo bien, pero yo Sí. no creía que se fuera a cerrar el Banco Central porque no hay forma de cerrar un Es banco. que le acusaba de que era el culpable de todos los males del país. Sí, pero... Entonces dice, lo pero vamos a quemar. Seamos honestos intelectualmente. Sí. Decime, Jorge, ¿vos lo Sí. creíste? Yo creo que mucha gente lo creyó. No, vos lo creíste. Yo no lo creí. Ah, bueno. Yo no lo creí, pero mucha gente lo creyó. Sí, bueno, pero... Porque no se puede, tenés que tener un elemento que regule la economía. O sea, tenés que tener herramientas en un tablero de comando que te permitan intervenir en las decisiones de lo que funciona. Pero mucha gente creyó eso. Y después no pasó. Y bueno, ahora se está dando cuenta. Hay otras cosas que también, bueno, mantengámosla. El equilibrio fiscal, por ejemplo, lógicamente. Yo soy intendente 12 años y he tenido equilibrio fiscal, he hecho obras, he gestionado, he terminado con todas mis cuentas aprobadas, construyendo 10 polideportivos, 1000 cuadras de asfalto, cloacas, gas, o sea... Bueno, pero como intendente no tenías el problema de las jubilaciones. No, porque eso le corresponde al gobierno nacional. Claro, te quiero llevar de vuelta a la charla a esto de qué es lo que se dice del gobierno nacional. Es como, Sí. bueno, dale, yo necesito que me ayudes a reducir impuestos. Si vos me ayudas, bueno, reducimos impuestos, hay menos Sí. ingreso al Estado, hay que Sí. recortar empleos. Pero más hay que... actividad económica. Eso es lo que tenés que medir. Va a haber menos ingreso al Estado, pero va a haber más actividad económica. Y esa actividad económica, que Más sería en empleo. blanco, más empleo, más empleado. Y te genera el movimiento. Jubilaciones. ¿Qué es lo que querés como gobernador o como presidente? Que la economía funcione. Pues es que que- tengas empleo y que lo que cobra el trabajador pueda llegar a fin de mes. Y para eso tenés que garantizar que funcione la economía. Lo que pasa es que teóricamente todo suena tan bien, pero después Sí. nunca pasa. Nunca pasa. ¿Por qué nunca pasa? Y porque acá me parece que hemos tenido gobernadores que han sido muy blandos con la nación. No han defendido a nuestros emprendedores, a nuestros productores. Nuestra economía regional antes funcionaba porque tenía realmente un ecosistema apto para eso. Hoy en día, no. ¿Hasta cuándo funciona nuestra economía? ¿Hasta cuándo funciona? O sea, no. ¿Hasta qué año, qué fecha, qué décadas? ¿Sabes cuándo tuvo un bajón grande nuestra economía? Cuando dejamos de tener bancos en Mendoza, bancos provinciales. Mirá, Mendoza tenía un banco Mendoza, un banco de previsión social que actuaban con el sector productivo y un banco del banco de previsión. Actuaban con el sector productivo. Vos decías, mirá, yo tengo una finca y estoy regando mal. Quiero acceder a un riego por goteo para optimizar mi riego, para que le llegue a cada planta, para tener mejor producción y demás. Y a lo mejor tenías líneas de crédito productivas que te lo permitían hacer. Y vos tenías para pagar con producto a medida que ibas cosechando. Hoy eso no existe. Hoy vos vas a buscar financiamiento o para una pyme de la zona urbana o para un productor del interior de Mendoza o para una industria y no tenés acceso a crédito. ¿Me recordás por qué se cerraron esos bancos Se provinciales? cerraron los bancos por una mala decisión del gobierno de turno que lo cerró y le dio la potestad de ser operador bancario al gobierno nacional. ¿Cuál fue el gobierno de turno de Mendoza? El PJ. Ese fue el gobierno que entregó el banco. Andá a decirle vos a un cordobés, a un santafesino o a alguien de provincia de Buenos Aires que entregue su banco provincial. No lo hacen ni loco, porque fomentan el trabajo, porque fomentan sus industrias, porque además conservan y intervienen en lo que pasa con sus jubilados. ¿Viste lo que hizo el gobernador de Córdoba con sus jubilados? Le subió el 84%. Es decir, toman decisiones, pueden ser compartidas o no, pero me parece a mí que las decisiones hoy en la Argentina que vemos tienen que ver con lo económico para que impacte fuertemente en lo social. Hoy tenemos problemas económicos y que ya estamos teniendo una crisis social. Ayer hemos estado en la FEM, la Federación Económica de Mendoza. He presentado un proyecto de 10 leyes. 10 leyes, muchas que ya están presentadas en la legislatura, concretas, porque, como te decía al principio, no queremos quedarnos en la queja nada más, queremos hacer propuestas. 10 leyes para evitar el empleo negro,
para que seamos más competitivos, para que fortalezcamos las pymes, para que los pibes del interior no se tengan que venir a Mendoza a no saber qué hacer y se queden trabajando o estudiando en su lugar, para que tengan acceso a la salud, o para cualquier persona de acá del centro y que tenga un trabajo, llegue a fin de mes o pueda tener su propio emprendimiento. Hemos presentado todas las propuestas. Esperamos que por lo menos sean discutidas, porque no queremos que esto se incendie, queremos que esto mejore. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Es que como ciudadana estoy cansada de las propuestas. Supongo que un montón de personas les pasa. Y eso que tengo 30 y moneditas y ya estoy cansada de escuchar propuestas. O sea, las propuestas son tan hermosas. Pero, por ejemplo, cuando Milei mencionó lo de cerrar el Banco Central, yo sabía que no iba a pasar. Y sé que mucha gente lo creyó. Claro, pero digo, llega un momento que el argentino uno ya conoce la política. Quiero pensar que uno ya sabe. Entonces, a mí lo que me pasa, y creo que le pasa a mucha gente, es, bueno, genial, las propuestas son fantásticas, pero ¿por qué los políticos no hacen cosas cuando el gobierno oficialista, por ejemplo, en popular se las manda? Ejemplo. Hace el primer entrevistado que vino acá, que era Neirotti, dijo que desde la ONG Fiscalía Ciudadana denunciaban el tema de la pauta oficial, todo esto, es lo mismo que vos me estás comentando, ¿eh? Pero, ¿por qué no salen los políticos actuales, los diputados actuales a hacer denuncias contra el gobierno? Lo que pasa es que no tienen mayoría. La oposición en Mendoza está con un pie en el pecho, digamos. Y además, si no lo hace por sus redes sociales o programas así como este, que yo celebro, que se pueda debatir, que se pueda hablar, no tiene espacio donde decirlo. Entonces tenemos una acumulación de poder de una persona que maneja el Poder Judicial, que maneja la legislatura y que manipula los destinos de Mendoza. Eso es lo que es muy feo lo que le está pasando a Mendoza. Nunca estaba así. Porque siempre el sistema representativo y republicano ha tenido independencia de poderes en Mendoza. Ha habido debate, ha habido temas que se podían discutir. Hoy eso no pasa. Hoy está muy manipulado por una persona que evidentemente está gobernando mal y que la calidad de vida de la gente baja. Vos me decís, y las propuestas. Es que, ¿qué otra herramienta tengo yo como dirigente de la oposición? Es hacer propuestas. Es decir, gobernador, no se equivoque más con esto. Le propongo que hagamos esto otro. Lo que pasa es que a veces no te dan importancia, no te dan los números, no te lo aprueban. Entonces, ¿qué haces? Pedís el apoyo a la ciudadanía para tener mayoría e impulsar esas propuestas. Es el sistema democrático, es el sistema que tenemos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? O, como te decía recién, salir con un bombo o un bidón de nafta a que todo se incendie y a ver qué pasa. No, yo no pienso así. Yo quiero que las cosas se arreglen por los carriles democráticos, como tiene que ser. Y por eso tengo muchas críticas, pero también tengo muchas propuestas. Bien, sí, veo que están, siempre lo veo, bueno, yo veo en Guaymallén, a Pradines con vos. Ajá, sí, va candidato a concejal el Gaby, sí. Sí, bueno, hay un trabajo fuerte que él quiere hacer en Guaymallén. Guaymallén tiene un montón de problemas estructurales. Sí, estuve acompañándolo el otro día caminando un IMEP y hablábamos con los vecinos, las vecinas, y nos transmitían, bueno, su visión, y tiene una tarea grande. Me parece un departamento el más grande de Mendoza, ¿no? Sí, y bueno, mucha de la producción agrícola está en Guaymallén. Sí, tiene todo el cinturón verde de Mendoza. Pero, ¿sabes qué? Quiero retomar un tema que ya, bueno, creo que ya ha salido en todos los medios, o yo lo he hablado mucho acá con los candidatos: contaminación de los cultivos. ¿Qué va a pasar? Porque siempre pregunto, ¿qué va a pasar con esas personas que trabajan en el campo que perdieron la cosecha? Valentina, si hay un dirigente involucrado con el cuidado del ambiente, somos nosotros. Impulsamos la ley 7722. Somos defensores del agua. Planteamos propuestas concretas para defender al productor agropecuario. Y pasan cosas como un gobierno que no controla las actividades industriales, que deja que pasen lo que pasó en Guaymallén, por ejemplo, que mencionaba por recién, el vertido de líquidos cloacales y otros, entre comillas, al canal Pescara, que canal abajo complica en muchos domicilios, pero también en zonas productivas. Mañana a la tarde tenemos una reunión en la cooperativa de La Valle, donde vamos a hablar este tema, con productores que están preocupados. Porque además del problema de la rentabilidad, que hoy no da,
por la competencia importada y con la alta capacidad que tiene el gobierno de ponerte impuestos y la baja rentabilidad, tienen este problema de que viene el agua fea, que viene el agua mala. Eso es el gobierno, es una responsabilidad indelegable del gobierno, ponerse al frente a cuidar el agua. Pero ¿sabes lo que pasó en Mendoza? Es contundente el ejemplo. Lulunta, Río Mendoza, una empresa petrolera, que no voy a mencionar el nombre, contaminó el río. Una chica, que era la inspectora de cauce, mujer, cuando lo denunció, fue separada de su cargo y denunciada a ella. Hace un año aproximadamente fue. Sí, lo vi en las noticias. Sí, lo vi. La separaron porque había dicho lo que estaba pasando. ¿Pero qué pasó? La ministra de Ambiente de Mendoza, que era la encargada de controlar eso, resulta que a su vez era directora funcionaria de la empresa que estaba contaminando. Tenía los dos roles en uno. O sea, estaba de los dos lados del mostrador. Eso no puede pasar. Y pasa en Mendoza cuando le das a una persona la suma del poder. Por eso a mí me extrañó mucho cuando Milei vino y le dio el acuerdo a Cornejo. No entendí qué hicieron ese frente, ese volantazo que pega Cornejo dentro de La Libertad Avanza. Me parece que eso fue forzado, fue electoral. Una persona que tenía una ministra de Ambiente que a su vez era directora de una empresa que estaba contaminando. En esas circunstancias, ¿qué controles van a haber? Pero Jorge, ¿no lo entendiste realmente o esperabas que pasara? Porque de vuelta, llevas muchos años en la política, era medio esperable que pasara. La verdad a mí me sorprendió. Pero si lo conoces a Cornejo. Cornejo sí. Pero era obvio que Cornejo se iba a pegar a Milei. Estuvo con Macri y ahora quiere estar con Milei. Pero entonces, pero no te sorprendió. Me extrañó que Milei le diera la cabida. Pero pensalo, vos ya llevas mucho tiempo en la política. Esto es, de vuelta. He sido intendente por el voto de la gente, o sea, he estado por el compromiso que tenía. Pero a mí me ponen inquieta los políticos que llevan mucho tiempo en la política y no me responden las cosas que quiero. A ver. Te respondo lo que quieras. Vos sos La Libertad Avanza. Vos tenés que ganar. No soy La Libertad. No. Bueno, no. Estamos haciendo un escenario hipotético. Hipotético. Un escenario hipotético. Vale. Vos sos La Libertad Avanza Nacional. Vos necesitás ganar en Mendoza. ¿Con quién te vas a juntar? Con la gente que me apoya. Porque considero que mis ideas son las que tienen que prevalecer. Claro, pero digamos, vos necesitas mayoría en las cámaras. Pero que si en el frente le ha tenido que dar legisladores y demás, o sea que no va a conseguir mayoría. Hubiera conseguido mayoría si iba con su gente propia. No. Claro, pero La Libertad Avanza no tenía, o sea, vos me entendés, La Libertad Avanza estaba vacía, se formó sobre el pucho, ¿entendés? Ajá. Tenían que sumar gente, iban a traer a... Lo sumaron a Cornejo. Pero, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, pero no lo comparto. En el caso nuestro, te puedo hablar de mi experiencia, no sé la de los demás. Nosotros no... Teníamos una actividad profesional en nuestro departamento como abogado y además vinculado a las entidades deportivas del fútbol. Eso nos llevó a comprometernos con la ciudadanía. Fui candidato a intendente y ganamos la intendencia. Y después gestioné la intendencia con objetivos que tenía en conjunto con la gente. Cada vez nos fue mejor. ¿Por qué? Porque trabajábamos junto con la gente. Y esa experiencia fue exitosa. Entonces, es lo que planteamos que hace falta también a nivel regional, a nivel Mendoza, trabajar de esa forma. Considero como una persona de la democracia que es posible eso, porque lo hice cuando me tocó, cuando estuve a cargo. Lo hice, rendí todas las cuentas que me exigió la Constitución y ahora democráticamente estoy planteando una alternativa a lo que hay. Bien, desde un sector mendocino, como me siento representado, como estudié en los libros de historia desde que soy chico. Porque creo que hoy la Argentina, el problema que tiene es entre unitarios y federales, que se dejan todo en Buenos Aires y a las provincias, al interior profundo. No llega nada. ¿Y puedo preguntar por qué, si cuando yo te escucho me suena tanto a las propuestas del Partido Verde, no van con el Partido? ¿Por qué siempre están separados? No, el Partido Verde, la verdad que hay dirigentes del Partido Verde que están con nosotros. Romano, por ejemplo, que es uno de los fundadores del Partido Verde, que ellos tuvieron diferencias por su acercamiento al gobernador Cornejo. El Partido Verde actual ha tenido votaciones juntos que han sido funcionales al gobernador Cornejo.
por ejemplo, el Código Procesal Minero. Ahí se produjo una división entre ellos y unos nos acompañaron a formar este frente Defendamos Mendoza y otros quedaron como sello. Esa fue la diferencia que no nos permitió, digamos, estar juntos, porque en los postulados, yo coincido con vos, deberíamos estar juntos. Claro. Pero funcionalmente, ellos han tenido algunas actitudes que nosotros no compartimos, sobre todo el alineamiento en algunos temas con Cornejo. Bueno, viste que eso le pasa a la gente. Yo escucho propuestas y digo, pucha, pero si tendrían que ir juntos, ¿me entendés? El ciudadano común no hubiera está... sido lo ideal, sí, lo comparto con vos, pero no fue posible por eso. Ahora, el sello del partido, pero hay muchos dirigentes que sí están con nosotros y están trabajando con nosotros, poniendo su cara, poniendo su cuerpo, digamos, a esto. ¿Cómo es tu relación con Badillo? Buena relación, pero no hemos coincidido políticamente. Está bien, entiendo. Te había dicho que te iba a hacer preguntas más tranquilas y terminamos hablando mucho de pero son política. mejores así. Son preguntas que creo que son importantes hacerse. Sí, a mí me pasa que, a diferencia de otras entrevistas políticas, es la primera que estoy con alguien que lleve mucho tiempo en la política. Entonces me salgo... Con el voto de la gente. Sí, con el voto Porque de... hay muchos que dicen de la política y han tenido relaciones con la política y demás, o de alguna u otra forma. Yo no reniego de eso. Cuando tenés el aval de la ciudadanía, me parece bien, porque la Constitución lo establece. Claro, creo que me pongo en modo ciudadana más que entrevistadora y es pero como está perfecto que lo tengas de ese modo. Yo también estoy como un ciudadano que es candidato. El derecho a elegir y a ser elegido. Recién mencionaste, trajiste el ejemplo de un equipo de fútbol, hablaste, quiero que hablemos un poco de eso, bueno, porque vos, además, digamos, de tu carrera política, fuiste director técnico. Soy director técnico profesional, con diploma y todo. Una época que, bueno, en la pandemia, siempre me gustó el fútbol. Jugaba, después por un desgarro en la pierna no pude jugar más, así que juego al pádel o al tenis, que más no tenés que hacer tanto despliegue, o en la forma del fútbol, pero tengo una pasión por el fútbol. Pero te jode la rodilla el pádel de tenis. No lo puedo llevar. Lo puedo llevar. Pero bueno, dado mi pasón por el fútbol, estudié para director técnico y me recibí. Tengo validez con Conmebol, digamos, podría dirigir en cualquier equipo de Sudamérica. ¿Y te gustaría...? ¿Y por qué no? Sí, quizá en algún momento puedo hacerlo. Sería un lindo desafío. Es una vocación, igual que esto. El compromiso, cuando vos te vas comprometiendo con la gente, es una vocación llevar adelante una idea. En lo otro es una vocación de gusto, que te surge, no sabes por qué te surge. Algo que me gusta cuando empezaste a hablar de los equipos de fútbol es que hay algo que es muy lindo en lo que es un equipo, ya sea equipo de trabajo, equipo de deporte, que es eso de que cuando vos trabajás por ejemplo, un resultado, ganar un partido, lograr un proyecto, lo que sea, vos ya no solamente depende de tu esfuerzo, toda la excelencia que vos puedas poner, sino también de tus compañeros y al mismo tiempo del balance que vos lográs cuando tenés que compensar al otro o el otro a vos para que a fin de cuentas se logre un objetivo. Tal cual. ¿Vos eso lo llevás? ¿Cómo lo trasladás a la política? Yo creo que no se podría trabajar en política si no trabajás en equipos. Para compararlo con un deporte, ya que estamos hablando con el deporte, esto no es un partido de tenis, digamos, una persona contra otra, sino tenés que armar equipos, un equipo de fútbol, un equipo de rugby, donde tiran todos para un mismo lado, donde se compensan las calidades y las cualidades de cada uno. No todos tienen el mismo puesto dentro de un equipo, pero sí en el complemento puede surgir un equipo que suene bien. Es como una orquesta. No son todos violines o todos pianos. Tenés el violín, el piano, la trompeta, el trombón y todo en una sinfonía tiene que sonar bien. Bueno, en la gestión es lo mismo. Yo he sido intendente y fue muy importante el armado del equipo para la función, porque no depende todo de vos. Vos no estás en la resolución de cada problema. Delegás la responsabilidad y también le exigís una rendición de cuentas como corresponde. Y a vos te exige la rendición de cuentas la ciudadanía cuando te vota, que te aprueba o te rechaza. Ese es el sistema democrático. Pero en el fondo, creo yo que acá no concibo otra forma de trabajar que no sea en equipo.
¿Qué es lo que valorás o lo primero que observás en una persona para saber si querés o no que forme parte de tu equipo o vos formar parte de que el equipo? Que sea buena persona, que tenga buena fe. No me importa si coincidimos del todo en lo político. Es más, a veces no coincidir en todo te enriquece en la discusión, sacás cosas positivas y creo que en el pluralismo se puede construir más que en el verticalismo. Mencioname alguien con quien no coincidas, pero que valores y te... Un montón. Lautaro Jiménez, por ejemplo. No coincido ideológicamente, pero es un tipo íntegro. La integridad va primero, ¿no? Sí, ser buena persona. Y la integridad es muy importante. Pero viste que pasa que a veces personas no tan buenas se creen buenas personas, o sea, se creen buenas personas, o sea, tipo, no reconocen que hacen cosas malas. Y habrá que ver su conciencia, ¿qué les dice? No, pero yo he conocido muchas personas que no son buenas, pero sus conciencias están limpias, porque en el fondo creen que el fin justifica los medios. Ajá. Bueno, allá ellos. Yo creo que no, que las cosas se tienen que hacer por el buen camino, o sea. ¿No? Los medios son importantes. Son muy importantes los medios. No es llegar y meter el gol como sea, tenés que... Coherencia, digamos. Sí, entonces sí. Hay un poco, hablamos de coherencia entre lo que se profesa y cómo se acciona. Porque si no lo haces de esa forma, el resultado que te da un triunfo, y el triunfo que es lo que es, algo momentáneo. Esto sigue. Me parece que tenés que hacerlo en base a tus convicciones. Por eso respeto y me gusta trabajar con gente que tengamos incluso algunas diferencias. Me parece enriquecedor. Jorge, ¿y por qué está tan sucia la política? O sea, está sucia por muchos políticos que han hecho mal y porque no han tenido buenas gestiones y porque ha habido desigualdad, porque creo que las cosas cuando no las haces bien tenés que tener un rechazo y eso la democracia te lo da, a la larga o a la corta, pero te lo da. Claro, pero vos podés rechazar. Quizá uno querría inmediatamente una sanción o un veredicto con una persona que actúa mal. Y a veces no llega inmediatamente por los plazos en la política, pero llega. Yo creo que la democracia te permite ir renovando, ir juzgando, ir calificando gestiones, acciones. Le toca a cada uno lo que le tiene que tocar, me parece. Como ciudadano, si no estás enterado de cosas... Por eso hay mucho ocultamiento y manipulación de la información. Eso es lo primero que tenés el primer síntoma de un gobierno que actúa mal es cuando manipula. Vos que estás ahora en campaña, ¿cómo sentís que se informa más el ciudadano? Porque bueno, ya dijimos. En redes. Hoy en las redes. Las redes son muy democráticas y libres y cada uno puede poner, y lo lindo es que termina juzgando. Creo que no hay que creer todo lo que uno ve, pero sí informarse. Pero también, ¿no te pasa que sentís que hay un poquito de peligro en, no sé, ahora el uso de la IA, lo que pasó en su momento con las elecciones, con el PRO? ¿Cómo lo ves vos? Sí, ¿cómo te llevas con la IA? Y bueno, es un desafío, pero está bueno. Es algo novedoso que te soluciona temas. Bien usado me parece que sirve. Yo tengo una duda existencial. Yo no sé si los políticos son tan poderosos la persona o si el político es una pieza en un tablero de ajedrez manejado por otros seres o empresas o no sé. Que el político a fin de cuentas es la cara visible. Yo veo que mucho cornejo y no sé si es... O sea, digamos, él es responsable de todo lo que él decide, hace y dice. Pero ¿realmente es el orquestador de todo? Yo creo que es el responsable de que tengamos una calidad de vida deteriorada en Mendoza, porque él es el que ha estado a cargo y ha tenido muchas herramientas él para cambiar o mejorar esto. Y creo que las ha usado en otras cosas, lo ha empeorado. Que hay otros sectores poderosos, lógicamente, el sector empresario, sector sindical, también tienen su responsabilidad. Pero creo que no hay nadie en la provincia de Mendoza que tenga tanto poder como el gobernador. Claro, pero vos, te entiendo, creo que sí, que tenés razón. Pero vos me entendés que es re difícil porque es como si a veces uno lo ve a Cornejo y dice, uy, el caudillo de Mendoza, ¿entendés?
Y lo dice... Yo no lo veo como un caudillo, lo veo como alguien que entregó Mendoza. Lo veo todo lo contrario, perdón. No, bueno, es como una Está una a cargo, frase. sí, el gobernador. Pero, viste, a mí me cuesta. Es como cuando agarran y te dicen, yo un Caudillo ejemplo. era Facundo Quiroga, era Chacho Peñalosa, no sé, otros, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, Otro perfil. es como cuando a vos te dicen, no, el narcotráfico es un problema de que existen los narcotraficantes. Sí, pero, o sea, pero ¿me entendés? Sí, sí, eso te existe entiendo. gracias a que hay todo un sistema por detrás Sí. que permite que eso exista. Digamos, Cornejo decide lo que Que es decide. público-privado. Claro, Cornejo hace lo que hace, porque yo me imagino que no es que él se despierta a la mañana, se toma unos mates y dice, bueno, hoy voy a hacer esto en la provincia. Debe tener como un grupo de gente, asesores, personas de diferentes ambientes con los que termina tomando decisiones, porque yo me imagino que él también trabaja en equipo, ¿no? Debería serlo, ¿no? Pero no, Creo que en este caso no lo acompaña tampoco el equipo. vos decís que el equipo tampoco lo No, acompaña. no. Si vos no tenés un buen equipo, tampoco podés esperar grandes cosas. Él está medio solitario. Sí, lo veo solo. Lo veo solo y como que va mal dirigido. Va para otro lado de lo que está pasando hoy en Mendoza. ¿Él tiene realmente autonomía sobre cada decisión que toma? Totalmente. Eso no tengo duda. Hace lo que a él le parece o quiere hacer. ¿Y por qué lo vimos festejando? Explícame, ¿por qué estuvo festejando con Provincias Unidas cuando se ganaron elecciones? Eso yo tampoco Yo lo no entendí. entiendo, o sea, no entiendo. Es más, ¿Estás con vos? me llamó la atención. Me mandaron un mensaje. Yo estaba viendo un partido de fútbol, no estaba viendo el resultado de las elecciones. Me mandaron un mensaje y me dicen, mirá, ¿podés creer? Habían habido elecciones en Corrientes. Y dice, mirá, poné TN, creo que era, que está... Ha ido Cornejo a festejar. O sea que si ustedes ganan ahora, tal vez Cornejo festeja con ustedes. No, seguro que no. Porque si nosotros ganamos es porque a él le ha ido muy mal. Ah, bien, bien, bien. No, porque viste que dicen que siempre está el equipo ganador. Entonces tal Sí. vez lo saluda. Eso sí, tiene una actitud camaleónica de ubicarse siempre con el que gana. Pero no, en el caso nuestro no. Si nosotros ganamos es porque a él le ha ido muy mal. Che, Jorge, y pregunta. Hay un tema que lo mencioné y lo quiero volver a mencionar. ¿Por qué se habla tan poco del narcotráfico en Mendoza? Coincido con vos. En muchas reuniones, caminatas y demás que hemos tenido, hemos notado el problema de la adicción, que es un problema muy grande y que el gobierno lo tiene escondido debajo de la alfombra. Yo no he visto hace muchos años campañas de prevención, donde acudir. Una madre en Godoy Cruz me dijo, mire, yo no le quiero pedir nada. Usted, una sola cosa quiero que me diga, ¿dónde puedo acudir con mi hijo que tiene 16 años y no lo puedo sacar de la droga? Que se va de mi casa y no vuelve. Y ¿dónde puedo acudir? ¿Te puedo preguntar en qué departamento fue eso? En Godoy Cruz. Godoy Cruz. Sí. Necesito saber dónde acudir. No tengo dónde, no sé qué hacer con él. Siento como que no puedo. Ahí es el ejemplo concreto de que el Estado no está, o que el Estado está escondiendo lo que pasa. No tenemos centros de tratamiento, información adecuada de dónde acudir, campañas de prevención, alguna política de inclusión. Bueno, no tenemos una ley de salud mental fuerte que esté interactuando en las escuelas. Pasa, Jorge, que lo que vos mencionás, lo rebanco, pero es medio como la curita. Viste, vos tenés una herida y yo te pongo una curita Sí, y te ayudo. Sigue sangrando. Tal vez vos tenés una infección adentro, ¿me entendés? Claro, Vos te lastimaste. Yo te tenés que ir cierro al la hueso, herida. digamos. Claro, yo te puedo cerrar la herida. Sí, entiendo. Pero no, yo te tengo que dar antibióticos. Si Sí. tal vez tenés una infección, te tengo que volver a abrir. Para mí pasa eso, digamos, sí, está bien, necesitamos centros de rehabilitación. En realidad lo que necesitamos es que no haya consumo, adicción a las drogas. Eso necesitamos. Pero hoy lo tenemos. Y tenemos que enfrentar eso. Tenemos que dar una solución a quien está atravesando eso. Está bien, hay que dar una solución, pero también tendría que desaparecer el narcotráfico. Absolutamente. Pero ¿por qué no hacen nada con eso? No lo digo por vos, estoy diciendo, ¿por qué en Mendoza no se hace nada? El gobierno, a ver, ayer tuvimos la visita de 2 ministros de la Nación por primera vez en estos 2 años,
que vienen porque son elecciones, si no, no vendría, que es la ministra de Seguridad de la Nación y el ministro de Defensa de la Nación. Vinieron a Mendoza porque hay elecciones, pero no han ayudado en nada a Mendoza en toda esta lucha que vos decís. Yo no he visto un operativo, no he visto una acción concreta. Vos decís que es casualidad. Ojo, no solo la Nación, coordinando y una provincia demandando, ayúdenme, como a lo mejor hizo Rosario. Rosario exhibió su problema y pidió ayuda. Mendoza lo oculta bajo la alfombra. Pero no es casualidad, no existen las casualidades en la política. Para nada. ¿Y por qué se oculta? Porque no quieren tener esas noticias. En los diarios quieren tener solo buenas noticias. Me parece que acá ha habido ocultamiento y ha habido un abandono a esa política concreta de lucha y de prevención. No hay. Si no te pregunto a cualquiera, vamos a la vereda y preguntemos a los que pasen. ¿Usted ha escuchado alguna campaña de prevención? ¿Usted ha escuchado alguna acción concreta para prevenir el narcotráfico? Nadie. Bueno, quiero contar dos cosas. Una, que en mi corto paso por la política, cuando charlábamos en espacios políticos sobre tema narcotráfico y decíamos, che, hay que hablar de esto, muchos políticos decían, no, cuidado, que es un tema peligroso, que hay mucha gente involucrada, no nos expongamos con esto. Y digo, eso que se vio, digamos, yo imagino que no eran esas personas puntuales las que estaban diciendo eso. Me refiero que pensaban eso. Yo imagino que deben haber más políticos en diferentes frentes y partidos que dicen, no, esto es un tema delicado, no nos metamos con esto. Y se siente un poco de cobardía de los candidatos. De vuelta, esto no es hacia vos ni hacia tu frente. Te estoy diciendo algo que se siente. Yo no sé con quién lo hablaste el tema, pero el tema narcotráfico hay que enfocarlo en forma asociada, provincia, nación, como se hizo en Rosario, me parece, pero tuvimos una diferencia. Santa Fe blanqueó lo que estaba pasando, aceptó que tenía un problema. Mendoza no hace eso, lo esconde bajo la alfombra y estamos cerca de Rosario. Los números, con números. En natalidad, en neonatología, sí. Muchos bebés nacen con abstinencia. Con el síndrome de abstinencia. Sí. Convulsionan, recién nacidos convulsionan porque sus mamás estuvieron consumiendo durante todo el embarazo diferentes drogas, ya sabemos todas, ¿no? Sí. Y esos niños ya... A ver, hay un tema que creo que esto que estamos hablando es de impacto tan grande para la sociedad, porque así como nos quejamos y decimos, che, no tenemos empleados en blanco que aporten a las jubilaciones del día de mañana, qué sé yo, etcétera. Niños que nacen con problemas cognitivos, neuronales, por consumo de sus mamás, tantos niños. ¿Cómo insertás a esos niños el día de mañana en el mercado laboral? Con el Estado más presente, con campañas de concientización, con una buena ley de salud mental, con la provincia aceptando que tiene un problema y pidiendo ayuda a la nación, porque tenés que trabajar el tema fronteras, tenés que trabajar el tema logística, es todo un tema, pero que el gobierno tiene la estructura para hacerlo. Acá, en Mendoza, han elegido meterlo bajo la alfombra, hablar de otra cosa, abandonar los temas que son, como te dijeron a vos en esa reunión política, que no sé con quién la habrás tenido, pero te dijo, no, eso no lo toquemos. Eso es lo que hace el gobierno de Mendoza. Y está a cargo, está a cargo de solucionar ese problema. Claro, a mí me pasa que a mí me encanta que me hablen sobre bonitas rutas y cosas importantes, ¿no? Pero ojalá tuviéramos bonitas rutas. Claro, digo, pero... Acá te pueden decir a lo mejor una bonita plaza, pero abandonaron la ruta. No se puede andar. Claro, sí, es verdad, tenés razón. Pero en Córdoba te pueden decir bonitas rutas o en San Luis, pero acá en Mendoza no. Sí, el tema vial está complicado. Está abandonado. Se ha dedicado a lo mejor ahí donde hay mucha gente a hacer una placita, una ciclovía para que lo voten, un sistema de gestión municipalista, pero no con una estrategia regional de la provincia. Yo siempre cuando hablo con personas relacionadas a cosas políticas, me gusta hablar bien del problema crudo que tiene la persona cuando va el ciudadano, que te lo topas de frente. Ejemplo. Así como estamos hablando de vos salís a la calle, ves la placita bonita y te gusta, si tenés un hijito, qué sé yo, podés ir a la placita a jugar, es hermoso. Sí. Si tenés vecinos
que están desempleados, llevan una situación de pobreza complicada. Por más que vos vivas en un barrio privado, cerradito, con vigilancia, 2 cuadras más allá tenés familias en la indigencia con consumo de drogas que el día de mañana robos, asesinos. No parás el problema de seguridad. No. Claro, es lo que pasa en Mendoza. Lo que vos estás diciendo es lo que pasa en Mendoza. ¿Qué pasa? Que el narcotráfico, para alguien que no consume, que sus amigos, su ambiente, su entorno no consume, parece, claro, pero viste, parece algo como tan ajeno. No, claro, porque no está en la agenda. Porque hay ocultamiento. Hay ocultamiento de una realidad. Pero es lo que pasa en Mendoza. Lo que vos acabas de escribir es Mendoza. Por eso yo digo, y te vuelvo no quiero ser reiterativo, hubo una provincia, hubo una ciudad que tuvo el problema, que lo tiene, pero que lo blanqueó. Y dice, che, yo tengo este problema, necesito ayuda. Y abrió. Y tuvo un debate que hasta era un meme. Los Rosario, o sea, ser Rosario era droga, pero está enfrentando el problema. Mendoza no, lo tiene oculto. Lo cual me parece un error. ¿Qué opinión te genera, te amerita la Unión Frente Libertario Demócrata? No, nada, un espacio político. Pero son anticornejistas, o sea, como que tienen ahí algo en común ustedes. Sí, en ese punto sí. En muchos otros no. No sé, mira, yo creo que acá hay una coincidencia grande respecto de que la gestión es muy mala, la gestión del gobierno, de muchos espacios. Y creo que eso es importante, hay que hacer algo con eso, en conjunto, me parece todos. Lógicamente hay otras diferencias, hay matices en cómo, en lo metodológico a lo mejor. Pero no, lo veo como un espacio más y que está diciendo sus ideas y me parece bien que participe de la elección con su perfil, ¿no? Claro, sí. Hay como muchas oposiciones. O sea, ¿viste? Hay muchas listas. Sí. Bueno, eso es lo que hablábamos más temprano cuando hablabas del Partido Verde y demás. Como que se ha atomizado a propósito, a veces también se fomenta eso desde el oficialismo para que ocurra eso, para dividir el voto opositor, que sin duda va a ser mayoritario el del oficialismo en Mendoza, sin duda. Vos decís porque hay unas encuestas hace poco, igual, a ver, las encuestas me gusta leerlas para tomar tipo una de las tantas referencias, sí. Pero me gusta como escuchar y ver y todo. ¿Vos decís que gana la oposición en las elecciones ahora? En la sumatoria seguro, va a haber más voto opositor. O sea, a nivel Mendoza. Sí, al oficialismo, sin duda. A ver, lo que pasa es que está atomizada la oposición. Hay muchas divisiones, lo cual en eso se termina favoreciendo el oficialismo. Pero en la sumatoria yo estoy seguro que la oposición, porque vos hablás en la cara. O sea, no necesito ninguna encuesta para darme cuenta de eso, del grado de insatisfacción y de la falta de prestación de servicio que hay en Mendoza y todas las carencias que hay en Mendoza. Sin duda va a pasar eso. Cuando comparan a Mendoza con provincia de Buenos Aires, viste que hay gente que dice, no, tal vez va a pasar lo mismo acá, pero no son los mismos motivos. No, ¿sabes qué? En Mendoza en Buenos Aires el gobierno cometió un error que fue polarizar la elección y que ahí no existen terceras fuerzas. En Mendoza eso no ocurre. En Mendoza no va a haber polarización y va a haber más fuerzas compitiendo, lo cual me parece saludable. Pero en Buenos Aires era uno u otro, no había otra alternativa, por eso se dio así, y fue un error, lo terminó pagando los platos rotos el gobierno ahí, perdió por eso, porque se polarizó. Bien, sí. No creo que la gente quiera volver al kirchnerismo, es mi opinión. Sí, viste, igual cada provincia quizá como en que... Buenos Aires, perdón, vale, ahí no tenían otra opción si no lo querían al gobierno para votar. Nosotros queremos ser justamente eso, queremos ser esa opción para no volver al kirchnerismo. Bien, bueno, estamos con los... No, se me pasó volando, ¿eh? Sí, a mí también. Se me pasó volando. ¿Algo que quieras decir, Jorge, para cerrar? Simplemente agradecerte a vos, a tu equipo, que hemos estado muy cómodos, hemos podido hablar tranquilamente, y así es como hay que enfocar las cosas, me parece. Hablando, coincidiendo o a veces no. Bueno, sí, es así. Muchas gracias, Jorge. Y gracias. Bueno,
nos gustaría tener a alguien más de tu espacio también para una próxima entrevista. Sí. Así que estamos abiertos a... Vamos a pedirle a más gente que venga cuando vos puedas. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Bueno, nos estamos viendo en un próximo capítulo.